Gente preocupada por su salud sexual, ¿cómo están? Los saludo de nuevo, muchas gracias por ver el espacio. El día de hoy vamos a hablar del erotismo infantil. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque francamente tiene mucha importancia en el desarrollo de todas las personas esta primera etapa de la infancia, ¿no? Que es los primeros años, ¿no? La primera década, más o menos como desde el día 0 hasta los 10, 11 años, que lo que se manifiesta más o menos pues es la primera eyaculación o la primera menstruación, ¿no? Eso se toma como partida para tomar en cuenta que terminó la infancia. Entonces, resulta ser que es algo que muchos papás y muchos maestros que les temen a los papás para hablar de este tema, pues tienen todavía esta negación, ¿no? Es una especie de negación de decir, no, es que mi hijo, mi hija no tiene erotismo, o sea, no está bien, ¿no? Que mi hijo o mi hija esté teniendo juegos sexuales infantiles o lo caché masturbándose o lo caché tocándose la vulva y estas cosas. Entonces luego se convierte como en una duda, ¿no? Como en un problema muy fuerte para los papás en cuestión de educación sexual hacia sus hijas o hacia sus hijos. Entonces, de ahí nace la idea de hablar del erotismo infantil, entendiéndolo como esta pues, etapa, ¿no? de la niñez, en donde pues, existe ya desde el día 0 un desarrollo en el sistema nervioso que a los niños y a las niñas les permite sentir, desde los órganos de los sentidos, toda la piel les permite sentir, o sea, los seres humanos nacemos ya con eso, ¿no? O sea, con esa capacidad de poder tener el placer o el displacer según cómo capte pues, las cosas. Los niños, acuérdense que la mente de los niños es como una esponja que está así como nada más recibiendo información. Ellos van viviendo cuáles son las experiencias que son placenteras y las que no son placenteras. Entonces, esto es algo que nosotros debemos, ¿no? Como educadores sexuales o como papás o mamás, permitírselos a los niños pues para que después tengan un buen desarrollo erótico y que generen una vida sexual pues libre de juicios, libres de discriminación, libres de violencia, ¿no? O sea, todas estas cuestiones pues que son problemas actuales que nosotros vemos ahora. Entonces, pues bueno, como les decía, pues evidentemente esta etapa de la niñez sí tiene un erotismo completamente vivo, pero tenemos nosotros que entender que obvio no es el mismo sistema, vaya, de erotismo que tenemos nosotros los adultos. O sea, ese es como un gran temor, ¿saben? O sea, el erotismo de los niños, ¿te das cuenta que es como un erotismo que es meramente explorativo, ¿no? O sea, como que los niños están nada más así como teniendo experiencias, ¿no? Y de repente sí tienen juegos sexuales, como jugar al papá y a la mamá, o que se muestran los genitales para saber qué diferencia hay entre niños y niñas, o que se toquen, o este tipo de cosas que nosotros adultos tenemos que entender que es parte primordial del desarrollo sexual de cualquier persona, ¿no? Y aparte, si nosotros le añadimos un poquito más también el derecho, o sea, es un derecho de los niños y de las niñas, el poder tener esta expresión erótica, ¿no? De la vida. Obviamente, les digo, cuando un niño o una niña tienen unas expresiones eróticas, no va a ser con fines de una respuesta sexual como si fueran adultos, que eso es lo que pasa cuando nosotros los adultos nos confundimos, ¿no? Que llegamos y cachamos o sorprendemos, vaya, a los niños o a las niñas y los regañamos, o sea, como dándole un tinte, una visión negativa de la sexualidad a los chavos. Entonces pues ahí es en donde empiezan toda la bola de culpas y decir, es que yo sé, o sea, ustedes acuérdense de sus historias de niños, o sea, que dicen, es que yo sé que lo que yo estaba haciendo me gustaba, pero yo sabía que estaba mal, ¿no? O sea, obviamente todas estas influencias de ver mal el erotismo, pues tiene mucho que ver con la educación restrictiva, religiosa, conservadora, en donde el mismo escenario, ¿no? Muestra que estas cosas de expresión placentera, ¿no? Que estamos hablando de sexualidad con fines placenteros, es malo. Entonces tenemos que generar una cultura para cambiarlo, ¿no? Como que es algo positivo. Y obviamente con los derechos sexuales les comentaba, pues nosotros nos podemos avalar de que los niños tienen este derecho, los niños tienen el derecho de la privacidad, el derecho de la libre expresión, el derecho de hacer con su cuerpo pues lo que ellos quieran, pero nosotros fomentarle que son situaciones que tienen que ser meramente privadas, ¿no? O sea, decirles, pues sabes que hazlo en tu cuarto, donde nadie te vea, que no estés en riesgo de que te sorprendan, pero pues tú conoce tu cuerpo, conoce qué es lo que sientes tu cuerpo, qué es lo que ve, qué es lo que escucha, o sea, qué son todas estas experiencias que están viviendo, y tú mismo decide tú misma también decide si es algo que te va a gustar o no. Pero la idea de esto es fomentar esta visión del lado positivo del erotismo, y nosotros como adultos pues entendernos y educarnos, ¿no? Porque es nuestra responsabilidad el que los niños y las niñas pues sean personas que vivan felices, que sean personas que comprendan, ¿no? Lo bueno y lo malo, que se puedan
puedan defender, vaya, ante situaciones de violencia. Y la verdad es que esto pues es desarrollando un buen erotismo infantil, ¿no? Entonces, o sea, no sé, voy a poner un ejemplo. O sea, por ejemplo, un erotismo que es muy infantil es el succionar la leche materna, ¿no? De la mama de la madre, pero eso es muy placentero para los niños, pero pues obviamente no va a haber una respuesta sexual de que el niño diga, ay mamá, que está tu chichi. Obviamente eso no pasa. O sea, ellos viven, obviamente, su cuestión placentera, pero es nada más explorativa, ¿no? Y esos son los mismos actos, por ejemplo, el succionar una mama, ¿no? Es un mismo acto que hacemos cuando estamos adultos, pero ya de adultos, pues ya es una cosa meramente de respuesta sexual. En los niños esto no pasa. Gente preocupada por su salud sexual, papás, mamás, que ustedes estén en un desarrollo, ¿no? Con sus niños, ¿no? De crecimiento de quienes están a cargo. Y entonces, pues bueno, tenemos que educarnos en ese concepto. Entonces, por favor, no le teman al erotismo infantil. Es una cosa divina, es una cosa hermosa y es parte primordial del desarrollo de los niños y las niñas, ¿no? Cualquier duda, pues por favor, escríbanos o háblenos. Ya saben que estamos a su disposición. Y pues bueno, espero que les haya gustado este video. Nos vemos a la próxima. Les mando un beso bien grande.